60 y pico, entiendo. Para mí es un enorme privilegio esta mañana estar aquí con este reto de presentar a ustedes temas que son relevantes al corazón de nosotros, que hemos aceptado ese llamado del Señor, ese privilegio que Dios nos concede de ser quien pregonemos el Evangelio en esta preciosa nación de Honduras. Entré esta mañana y quiero decirles que me siento muy en casa al entrar a estas instalaciones. Mi esposo y yo guardamos una gratitud muy profunda con todo lo que es la Iglesia de Santidad en Honduras por habernos permitido en estas instalaciones sembrar las semillas para levantar también una congregación. Nuestra gratitud con la Junta Directiva y con toda la organización es muy profunda. Y esta mañana con ustedes me siento muy en casa. Sí. Por favor, juntos inclinemos nuestro rostro. Alzamos a ti, Padre bendito, nuestra mirada. De ti viene nuestra provisión y nuestro socorro. Esta mañana estamos aquí porque tú nos has convidado a tu presencia para abrazarnos, para decirnos cuánto nos amas, para refrescar nuestros corazones, para fortalecer nuestro ánimo, para poner en nuestros espíritus, Señor, el fuego tuyo, el poder de tu Santo Espíritu. Señor, esta mañana reconocemos que ninguno de nosotros en este lugar mereceríamos ser llamados tus siervos o pastores. Pero tú tomas nuestras vidas, nuestra indignidad, nuestros trapos viejos, nos justificas, nos limpias, nos purificas, Señor, y depositas en nosotros tu Santo Espíritu. Y Padre, esta mañana nosotros, justificados por tu gracia, recibimos, Señor, porque tú nos has prometido que tú al llamarnos nos capacitas. Y estar aparte, Señor, en este hermoso lugar de Vía Gracia, recibimos de tu Santo Espíritu provisión espiritual en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestras mentes, en nuestra alma, Señor. Padre, dependemos de ti esta mañana. Yo dependo de ti. Y tu pueblo y cada persona en este lugar dice: háblame, Dios, yo recibo. Y yo te digo, Señor, habla. Quiero ser tu instrumento. Bendito sea tu santo nombre. La gloria, la honra, la exaltación, el poder es tuyo en este lugar esta mañana. Y tu pueblo te dice: amén, 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 amén. Hombres y mujeres de Dios, no sé esta mañana si puedes recordar precisamente el momento en que sentiste a Dios decir: quiero que tú me sirvas. ¿Podrás recordar ese instante? Ese momento en que te digo: yo quiero que tú seas instrumento mío para pastorear y cuidar de mi rebaño. La verdad es que a ti y a mí Dios nos ha entregado una responsabilidad que va mucho más allá de nuestra humanidad, pero que Él dijo: entonces ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Y hoy estamos aquí dando gloria a Dios por el privilegio de ser testigos de Él. Amén, amén. El pastor Mauricio se comunicó y muchas gracias a nuestro misionero Bachelet por la invitación de compartir. Y la verdad es que cuando leí, pastor Mauricio, el tema, mi corazoncito se hizo chiquito, porque es un tema de suma importancia para nosotros los que servimos a Dios, pero a la vez tiene bemoles engorrosos. Nuestro tema de hoy es la salud espiritual y emocional de un pastor. Y comienzo con 4 pensamientos que quiero entregarles antes de entrar al cuerpo de nuestra enseñanza. Voy a correr porque tengo bastante que tengo en mi corazón.
En primer lugar, debemos de estar seguros de esto. Dios desea el bienestar de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la obra? ¿Dónde estás en este momento? No lo sé. Como pastores vivimos momentos lindos, altos. También vivimos momentos difíciles y bajos. Pero el deseo de Dios lo expresa a través del apóstol Pablo en 3 de Juan 1:2, cuando dice: amado, yo deseo que tengas salud. Sales de este encuentro con la seguridad que Dios quiere que tú seas sano espiritual, físico y emocionalmente. Y eso para nosotros es esta mañana sembrar en nuestro corazón que el deseo de Dios es esto. En segundo lugar, el deseo de Dios no solo va con nuestro ámbito espiritual, va también con todos los aspectos de nuestra vida. Salud integral que abarca nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, porque estos tres están interconectados y son interdependientes. Uno no se mueve sin el otro y el uno necesita del otro para que tú y yo tengamos lo que se llama bienestar total en Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Palabras del apóstol Pablo: y el mismo Dios es de paz, los santifique por completo. Y mira cómo es, no los separa. Dice: en vuestro ser completo, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sea guardado en forma irreprensible. Esta oración de Pablo muestra que el ser humano es una unidad completa, tridimensional. A veces, y usted va a estar de acuerdo conmigo, procuramos cuidar un aspecto y no nos dimos cuenta cuando el otro se nos puso un poco frágil. O estamos cuidando emocionalmente nuestro espíritu, nuestra alma, pero hay cosas pasando en nuestro cuerpo y de repente sucede un momento en tu vida cuando físicamente hay un desgaste, una situación particular, y tu cuerpo afligió tu alma y tu alma no sabía cómo entregar esta carga tampoco a tu espíritu. Cuando los pastores nos cuidamos físicamente, también estamos ayudando entonces a nuestra salud emocional. Pero tú que estás aquí esta mañana, salgamos de la presencia de Dios en este encuentro importante donde Dios nos ha traído aparte para entender. Cuerpo es importante y vamos a hablar un poco de eso hoy. Alma es importante y el espíritu es vital. Tercer pensamiento introductorio es este: la labor pastoral es la más importante y complejo que puede existir en el mundo. Tú y yo vivimos en un mundo donde a los pastores se nos mira mal, se nos menosprecia, hablan mal de nosotros y a veces nuestro corazón, no sabiendo asimilar eso, en realidad nos lleva a pensar que nuestro llamado y nuestro valor puede ser de poca importancia. Pero hoy Dios nos tiene aquí para que entendamos esto. De lo más importante que puede ser llamado un ser humano a ocupar en esta tierra es ser un siervo y una sierva del Señor, que pregonamos el evangelio con poder y con amor, porque de esto depende la vida eterna de todas aquellas personas que Dios pone a tu alcance. Estaba yo en medio de una reunión de junta directiva una mañana en Estados Unidos y en realidad las personas en esa mesa era el doctor fulano de tal, el ingeniero tal, el presidente de tal organización, y todos tenían nombres grandes. Y nos dijeron allí: queremos que cada uno se presente. Y comenzó el primero y el segundo y el tercero. Y cuando yo vi que se iba acercando a mi turno, ¿sabe lo que tenía ganas? Tenía ganas en la mesa como de levantar el mantel y como ponerme abajo,
Porque yo decía, ¿y qué voy a decir yo? Yo voy a decir, yo soy Peggy Cooper y soy pastora. Y el Señor vino en ese momento con su presencia y me dijo, Peguita, estás equivocada. Tú has sido llamado para servirme, en hablar de mi palabra en este mundo. Y quiero que sepas esto, es de lo más importante que pueda ser un ser humano. Levanté mi rostro, no jalé el mantel y dije, soy Peggy Cooper, soy pastora y soy de Honduras. Y esa mañana hizo algo por mí, hermanos. Yo quiero decirte esta mañana, tú eres pastor o tú eres pastora y tienes el valor más grande que puede tener un ser humano en lo que sirve en esta tierra en el cual nosotros vivimos. Ahora, esta labor que es tan importante, pero es compleja y es difícil, hace que tú y yo tengamos que vivir vidas a veces también bastante complicados. En un estudio de Barna Group que hace encuestas, dicen que el 29% de los pastores consideran dejar el ministerio debido a la carga emocional y de estrés que esto representa y de tanta presión ministerial, de la cual vamos a hablar hoy un poco, y del agotamiento emocional. Y saben, Pablo experimentó esto y lo escribió 2 Corintios 11:28. El apóstol dijo esto: además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántos se identifican esta mañana? ¿Ve? La preocupación por eso que Dios ha puesto en tus manos. Así que entendamos que sí es difícil, pero yo quiero decirte algo. El pastor que estaba aquí decía, entendamos que estamos en un reino donde hay una batalla cotidiana, pero esta mañana la noticia es esta: Dios, en las palabras de Jesucristo, dijo: he aquí, yo a ustedes les doy autoridad para poner sus pies encima de los escorpiones y de toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Así que el reino en el cual estamos, hay un rey y Él está en nosotros, y es del lado de Él que estamos nosotros, es del lado de aquel que ya alcanzó la victoria. Así que no importa qué tan complejo esta labor sea, entendamos que tú y yo hemos sido llamados por Dios a ser de lo más importante que existe en esta tierra. Y si alguna vez el enemigo se ha atrevido a decirte, lo que haces en realidad eres un poco menos que otro, le decimos al diablo: vete al infierno, porque nosotros entendemos quién nos ha llamado y debemos entender quién somos en el que nos ha llamado. Amén, hermanos. El cuarto pensamiento en forma introductoria es: cuidar de otros puede llevar al descuido personal. Tu trabajo y el mío en el Señor es 24/7. A veces 34/8, porque las responsabilidades, las necesidades de otros, sus llamadas, su necesidad de consejería, sus problemas, sus conflictos familiares, sus problemas de salud, sus presiones económicas, ¿a quién lo traen? Todo lo traen a nosotros los pastores, y especialmente si usted es un pastor que abre su corazón para pastorear ese rebaño, todo te lo van a traer. Y al igual que a mí, quizás tú esta mañana quieres admitir delante del Señor que por estar tan ocupado corriendo detrás de la necesidad de otros, lo más importante y lo más valioso de nuestras vidas queda en espera. ¿Cuántos están de acuerdo que a veces queda en espera? Si vamos a ser honestos delante del Señor. Yo solo veo una manito por allí, pero creo que debemos de admitir que dice Cantares 1:6: me pusieron a guardar viñas, y la viña que era mía no la guardé.
Esta escritura en realidad para nosotros esta mañana representa una advertencia como pastores. Nuestro esfuerzo para atender a otros no debe de permitir que llevemos a descuidar nuestra propia vida espiritual, emocional, familia o vida personal. Es fácil enfocarnos tanto en los demás que olvidamos cuidar nuestra propia viña. Y llegamos a momentos de sentirnos tan cansados, tan fatigados, que el enemigo viene y cruza ese pensamiento. Quizás no estás capacitado para esto. Quizás lo mejor es que lo sueltes. Quizás necesitas otra cosa para tener ingreso. Quizás, y te trae muchos quizáses que te hace sentir cansado. Habiendo compartido estos 4 principios, hermanos, recordando esto. 1, no es fácil la labor. 2, cuidar de otros puede llevarme a descuidar de mí mismo. 3, mi salud integral tiene que ver con la convicción saliendo de este lugar que como pastores debemos cuidar cuerpo, alma y espíritu. Y finalmente, Dios quiere que estemos bien. ¿Estás bien esta mañana? ¿Cómo está tu ámbito espiritual? ¿Cómo está tu ámbito emocional? Aquí comienzo un poquito más hablando del tema que me han entregado. En el libro de Hechos, si tienes tu Biblia, por favor, allí. Vamos al capítulo 20. El versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Pareciera describir esta mañana esto la labor de un pastor. Muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo con este espíritu, voy a Jerusalén sin saber allá qué me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y creo que muchas veces así caminamos como pastores, no sabemos en realidad cómo va el siguiente paso. Y este momento, aún la labor ministerial en este país tiene preguntas que nos hace sentirnos preocupados. Pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, que de la gracia de Dios. Esta mañana yo quiero dejar algo en tu corazón como siervo del Señor. Es la oración que hago con mucha frecuencia a Dios, porque conozco pastores que han dejado de servir al Señor. Conozco a pastores que no solo dejaron de servir a Dios, sino que están en el mundo. Y yo quiero que tú, por favor, levantes conmigo tu mano derecha y le decimos: Señor, permítame terminar bien mi carrera. Quiero llegar hasta el final con éxito, con tu bendición, con tus fuerzas, con tu ayuda. Gracias, Señor. Esta mañana me has apartado para llenarme con nuevas fuerzas y con tu Santo Espíritu para llegar hasta el final de la carrera.
Amén. Sigo leyendo. Por tanto, dice el apóstol, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Y mi énfasis al entrar al tópico hoy es lo que dice el versículo 28, el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha dado y les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Ministros, hombres y mujeres de Dios, esta es la consigna en este tiempo apartado para refrescar como pastores. Lo que el Señor está diciendo es sencillo. Él dice, el rebaño que tú tienes, las personas que están bajo tu autoridad, bajo tu responsabilidad, no te lo buscaste tú. Ha sido el Espíritu Santo que con mucho amor te los ha entregado. Y Él dice, quiero que los apacientes, quiero que los ames, quiero que los cuides. Pero antes de decirte esto, quiero decirte que te cuides de ti mismo. Porque entendemos esto, que si no nos cuidamos nosotros mismos, no estaremos en la capacidad entonces de cuidar a los otros. La palabra del Señor dice que antes de cuidar a otros, entonces debemos de hacer lo que Dios nos ha traído aquí a hablarnos esta mañana. Y su palabra dice, guarden en primer lugar su corazón, porque de ahí emana la vida y tu corazón es tu núcleo, tu corazón es tu motor, tu corazón es lo que te mueve. Así que, ¿cuántos le decimos sí al Señor esta mañana? Padre, voy a ponerme las pilas para cuidarme un poquito más y así estar capacitado de cuidar tu rebaño. Muy bien, cuando hablamos de salud espiritual y emocional, ¿a qué nos referimos? Traigo una definición sencilla. La salud en general, no es la ausencia de enfermedad meramente, sino que nosotros como pastores tengamos un estado completo de bienestar físico, emocional y espiritual. El salmista dijo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego habla como Dios toca nuestro espíritu, cómo sana nuestro cuerpo, cómo fortalece nuestra alma. Y el salmista reconocía que el diseño de Dios para el ser humano debe de ser que tengamos paz y plenitud en todas las áreas de nuestra vida, cuidando nuestra salud física como también el ámbito espiritual de nuestras vidas. Y esto nos lleva a, si es plenitud, si es bienestar completo, ¿a qué se refiere entonces la salud espiritual de un pastor? Traigo una sencilla definición. La salud espiritual de un pastor, una pastora, es el bienestar completo, en primer lugar, en nuestra relación con Dios. 2, bienestar en nuestra relación con nosotros mismos. Y en tercer lugar, bienestar en nuestra relación con los demás. Porque si estos 3 ámbitos están cubiertos en bienestar, entonces nosotros tendremos paz interior. Tú y yo nos levantaremos en la mañana sabiendo que no importa qué trae nuestro día, nuestra vida tiene propósito en el Señor. Y nos dará también la capacidad de vivir cada día con satisfacción. La clave de salud espiritual entonces tiene que ver con lo que dice Juan 15:5. Si ustedes permanecen en mí, todo va a estar bien, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora bien, usted como pastor y como pastora, si vamos a ser totalmente honestos, vamos a tener esta mañana que admitir que a veces queremos dejar a Dios allí, cuidándonos y andar
haciendo lo que se nos ocurre o en nuestras propias fuerzas o haciendo las cosas a nuestra manera, o solo le pasa eso a la pastora Peggy? Eso es muchas veces la tentación, pero entendemos que separados de Él no podemos hacer nada. Eso nos lleva esta mañana, en este tiempo apartado con el Señor, en primer lugar, a reflexionar y hacer con el Señor un compromiso. Padre, este día, recuerdo la carta y la fecha, 19 de septiembre. Yo declaro en ti marcar una nueva etapa en mi vida espiritual, donde de la mano tuya voy a caminar, donde mis fuerzas van a venir de ti, donde el poder en mí vendrá de tu Santo Espíritu que mora en mí, donde lo que predico vendrá porque tu Espíritu Santo es quien me inspira, donde el día que me siento débil puedo declarar: hoy, Señor, tú eres mi fuerza. Donde el día que quiero tirar la toalla puedo decir: no, Satanás, no vas a poner ese pensamiento, porque Dios es la fortaleza de mi vida. Y ponemos, sí, amén. Abrazando salud espiritual en conexión con el Espíritu de Dios. Esa conexión es vital para caminar en bienestar espiritual. Amén. Ahora bien, quiero que juntos, en forma breve, repasemos. Hay muchos más, pero he escogido que hoy podemos evaluar un par de elementos o factores que vienen a minar y a afectar nuestro contexto de salud espiritual. En primer lugar, usted dirá: pastora Peggy, pero yo tengo una relación con el Señor. Yo soy pastor. O me dices: yo soy pastora. Yo tengo una relación cercana con el Señor. El salmista lo puso de esta manera en el Salmo 63:1. Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Porque la falta de conexión íntima con Dios puede llevar a un vacío espiritual que afecta tanto nuestras emociones, causando frustración y desánimo en nuestras vidas. Y este vacío puede asociarse con un desgano existencial, un término que describe la pérdida de propósito y motivación. Vivo en la casa con un hombre que sirve al Señor. Cuando nos casamos, yo había tenido la bendición y la oportunidad de estar involucrada tiempo completo en el ministerio ahora, años antes. Pero Dios me dio un esposo. Yo quería ver a mi esposo involucrado en la obra del Señor. Y yo lo empujaba. Yo le decía: amorcito. Y él solo me decía con ternura: no me empujes. Cuando cumplió 40 años esa mañana, se levantó y me dijo: ha llegado el día. ¿El día de qué?, le dije yo. Lo voy a rendir a Él. Me ha estado llamando y yo me he negado a soltarlo todo y darle a Él ese lugar que me ha pedido. Pero llegó la hora, Peggy me dijo. Y ha sido un caminar, hermanos. Hemos aprendido, pero te digo que vivo en la casa con un hombre que me enseña mucho en este sentido. Tiene un reloj biológico dentro de él. 10 minutos para las 5 de la mañana lo veo saltar de la cama. Y en la sala postrado con su perro al lado. Ya el perro aprendió también a orar. A momentos ha habido alguna situación y yo quiero con urgencia interrumpir y decir: amor, solo me hace así, diciéndome: este tiempo es del Señor. Yo soy diferente, mis
mi reloj biológico es otro. Dedico mucho más tiempo en mi relación y conectividad con Dios en la noche porque mi esposo pone su cabeza en la almohada y pero esa es la hora donde más despierta estoy. Algunos de ustedes saben de ese vicio. Y veo cómo se ha desplegado la fidelidad de Dios en su vida. Cómo Dios ha hecho cosas en aquel hombre que se negaba a abrazar ese llamado mucho tiempo en su vida. Pero quiero decirte, hermanos, que como pastores es fácil levantarnos a correr sin esa conectividad. Y hoy Dios nos tiene aquí aparte para hurgarnos un poquito. Y corremos tanto. Y hay tantas cosas en nuestra agenda. Y tantas personas que nos necesitan. Y tanto que hay que hacer para la iglesia. Y tantos planes y tantas reuniones. Que es fácil para nosotros hallarnos corriendo. Y perder lo que es ese elemento absoluta intimidad con Dios, que tiene que ver con tiempo, lugar, dedicación y esfuerzo. No lo perdamos, porque este es un elemento que nos lleva a enfermedad espiritual, y lo escribí aquí en realidad, que nos puede llevar a un punto donde estamos secos espiritualmente. Y nos ha tocado hacerlo, de subir al púlpito a predicar y con honestidad pensar en nuestra mente o en nuestro corazón: yo creo que hoy yo estoy más vacío que aquellos a quien vengo a predicar, porque yo tengo un problema. Y eso ha sido la ausencia de conectividad e intimidad con Dios. No voy a pedir que me levanten las manos. Segundo lugar, enfermedad espiritual: desequilibrio en el uso del tiempo. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene también su hora. Y como pastores, uno de los elementos que nos puede llevar a enfermedad espiritual es la mala administración de nuestro tiempo, que lleva a confusión y a desgaste físico y emocional. Esto significa que necesitamos tener un equilibrio saludable entre tiempo, familia, iglesia, descanso. Efesios 5:16, usted conoce este versículo de memoria. Dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Pero ¿cómo aprovecharlo si no estamos en orden? ¿Cómo aprovecharlo si el manejo de nuestro tiempo no lo hacemos bien? Si nos regalaron de parte de la Asociación de las Iglesias de Santidad un bonito agenda para comenzar el año, pero esa agenda casi no nos ve, o cuando nos ve en realidad lo escribimos para escribir mensajes o notas. Usemos nuestra agenda, manejemos bien el tiempo, porque lo contrario produce en nuestra vida personal y ministerial desorden. Mi esposo y yo discrepamos en esto un poco. Él me dice: Peggy, mi agenda está en mi teléfono. Y yo le dije, me dice también: mi Biblia está en mi teléfono. Yo le digo: mi Biblia es la negra y mi agenda es la de papel. Como quieras usarlo, en tu teléfono o en tu papel, tenga tu agenda, úselo, porque el desequilibrio y el mal manejo de tu tiempo puede llevar a desgaste, y eso nos ayuda a establecer prioridades claras, en la cual debemos de también programar elementos de suma importancia: los cumpleaños de tu familia, los días de descanso, las vacaciones que los pastores nunca tomamos, etcétera, etcétera. Entonces, en segundo lugar, primer lugar, conectividad espiritual, intimidad. Segundo lugar, equilibrio en nuestro tiempo, porque el desequilibrio nos lleva a enfermedad espiritual. En tercer lugar, no separar lo personal de lo ministerial. Marcos 6:31, palabras de Jesús. Le dijo a sus discípulos: vengan aparte, descansen conmigo un poquito. Dice la escritura que ellos estaban felices porque corrían para acá, venían para acá,
Y estaban tan contentos y venían y le decían al Señor, mire, hasta los demonios se nos someten. Y el Señor les dijo, ustedes no entienden el trámite. Eso ya, autoridad ya la tienen. Pero no debemos de estar tan ocupados que descuidamos otros elementos que son de vital importancia. Jesús mismo mostró la importancia de retirarse para descansar. ¿Cuántos disfrutaron esta mañana amanecer con neblina en el hatillo? Y transpirar otros aires de las que siempre te levantas en la mañana. En inglés hay una palabra, es burnout, que literalmente el agua fría fue lo que más le gustó, ¿verdad, hermano? Sí. Agotamiento. Esto señala que no hemos aprendido a separar lo ministerial de lo familiar y de lo personal. Hace 2 semanas, después de como de 14 años de haber iniciado la comunidad cristiana, mi esposo y yo finalmente, óigame bien, y lo digo con vergüenza, pero lo admito, finalmente tuvimos la decisión de unos días aparte y lo combinamos con un asunto de orden de salud que ya les voy a compartir un poco. Pero estaba yo allá en ese lugar después de terminar mis procesos médicos y mi esposo me decía, vamos a nadar. Ya voy, mi amor, le digo. ¿Sabe lo que estaba haciendo la pastora? Estaba ahí con su computadora, trabajando. Finalmente me dijo, necesito hablar contigo. Peguita, cuando él me dice Peguita, yo ya sé que viene algo. Me dice Peguita, ya algunos pastores van a saber decir Marita, Juanita. Y ya las pastoras van a saber que cuando ya el esposo le dijo Marita, es porque viene otra cosa atrás. Pero me dijo, Peguita, yo quiero decirte algo. Dios nos dio esta oportunidad, llamado exámenes médicos, pero nos trajo aparte y nos dio la oportunidad de tener un par de días al terminar ese otro proceso para descansar. Y tú, me dijo, no has aprendido a desconectarte. ¿Cuánto sabes de qué se trata? Te acuestas en la noche y no has aprendido a desconectarte. Sentimos que no podemos apagar el teléfono porque ¿qué pasó si alguien se muere a la medianoche o nos necesita? No hemos aprendido a desconectarnos y el hecho es este. Me dijo, y yo le dije, sí, mi amor, pero vos sabes que esto arde en mí. Me dijo, bueno, te lo voy a llevar un poquito más allá. Piensa cómo se sienten, me dijo, tus hijos cuando entran a la habitación en la noche a decirte buenas noches y en vez de hallarte listo con el abrazo y el beso, te hallan o con el teléfono trabajando o con la computadora. Peggy, necesitas desconectarte. Di tu nombre y diga, necesito desconectarme un poquito. Amén, amén. Necesitamos saber trazar la diferencia entre lo personal y lo ministerial. No, la pastora no está aquí esta mañana sugiriendo que descuidamos la responsabilidad que Dios nos ha dado, pero recordemos, y tú lo has dicho y lo has predicado, mi primer ministerio debe de ser ¿quién? Lo decimos, y es así. No me respondan. Otro elemento que causa enfermedad espiritual tiene que ver con prácticas pecaminosas en nuestra vida que no los reconocemos o los hemos acariciado tanto que los justificamos. Salmo 19:12. ¿Quién puede darse cuenta que absolutamente de todos sus errores? Así que te pido que me ayudes. El salmista decía, ayúdame, Señor,
a no cometer pecado sin darme cuenta. Y esto se convierte en pecado no confeso, que genera separación espiritual. Y David dijo, crea en mí, oh Dios, aquel hombre que dice la Biblia que su corazón era perfecto para con Dios. Pero que hubo un momentito, que hubo un algo que lo desvió para otro lado. Esto trae en nosotros culpabilidad, lo cual nos lleva a ansiedad y puede llevar a depresión. Yo no estoy aquí esta mañana, hermanos. No estoy aquí para apuntar mi dedo a nadie. Porque si yo hago esto, tengo un montón de otros dedos diciendo, y yo soy tan frágil, o tal vez más, y tan débil que usted. Y hay momentos en nuestra vida que pasan cosas. Y pueden haber cosas que los contemplamos, es parte de mi carácter, es que yo soy así. Y hacemos cosas que en realidad, delante de la luz del Señor, son pecado en nuestra vida. Juzgamos, criticamos, abusamos en posiciones de autoridad. Pero yo es que aquí ¿quién mando? Maltratamos a personas espiritualmente y emocionalmente. Y hay otras cosas que yo no soy el Espíritu Santo aquí esta mañana para decirte que puede ser algo en tu vida que necesita ser trabajado. Pero lo que sí sé es que el otro día mi esposo me llevó y me compró una malteada y se lo pedí de fresa y yo chupaba aquella cosa con tanto gusto y de repente jalaba y no venía nada, no venía nada. La fresita se había trabado en la pajilla. Entienda lo que estoy diciendo. Que el derramar del Espíritu Santo a través de tu vida hacia otros para traer salvación, sanidad, redención y todo lo que Dios quiere dar puede trabarse en la pajilla si la fresita está pegada. ¿Okay? Permitamos que sea el Espíritu Santo y que este tiempo aparte con Dios podamos con honestidad también admitir delante de su presencia. Prácticas pecaminosas no reconocidas, no separar lo personal de lo ministerial, desequilibrio en el uso del tiempo y falta de una relación íntima pueden ser cosas que traen enfermedad espiritual. Y por supuesto, usted la sabe bien como pastor, pero hoy el Espíritu de Dios está aquí para refrescarlo. ¿Cómo enfrentar estas situaciones sabiamente? En primer lugar, si hay una fresita, o puede que hayan 2 fresitas, o 3 fresitas trabadas en la pajilla. Pero si usted tiene una fresita, usted sabe bien como pastor, lo has predicado. Reconocer esto. Y el salmista David dijo, Señor, aquel hombre cuyo corazón tú lo has llamado perfecto para contigo. Pero salí al balcón y miré a esa mujer desnuda y se me revolvió a la carne. Y ustedes, pastores, ya conocen la historia. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que ha revuelto tu carne? ¿Qué es lo que ha revuelto tus pensamientos? ¿Qué es lo que ha revuelto tu corazón? Que te ha llevado en un momento u otro a tener la fresa trabada en la pajilla. David dijo, yo reconozco. ¿Cómo enfrentar estas situaciones? Arrepentimiento y confesión de pecados. Y muchas veces nosotros pensamos que eso no va con nosotros, pastores. Mire, eso va entre lo que un pastor debe de enseñarle a sus feligreses. Eso va entre las cosas que un pastor debe de ministrar al pueblo. Yo quiero decirte esta mañana, eso va
Eso va todos los santos días de nuestra vida, de rodillas en la presencia del Señor, reconociendo que cada día nuestra humanidad y nuestra fragilidad falla. Y el hecho que tengamos fallos y debilidades y fragilidades no nos impide ser pastores, porque Dios no nos llamó porque somos perfectos. Dios nos llamó porque nos ama, y el poder redentor de Cristo alcanza también a los pastores. Amén. Amén. Cobertura espiritual es una forma de resolver enfermedad espiritual. Conexiones espirituales de apoyo espiritual y emocional. Proverbios 11:14 dice: en la abundancia de consejeros está la victoria. Es esencial que el pastor cuente con un mentor, un consejero o un compañero de confianza con quien hablar, rendir cuentas, buscar consejo, quien le puede ayudar en corrección en su momento que necesita ayuda. Los estudios muestran que las personas que cuentan con una red de apoyo emocional y espiritual tienen menos probabilidad de sufrir depresión o perderse en el camino. Y yo creo que usted y yo, en mucha humildad en la presencia del Señor, debemos de admitir que como pastores, esto es uno de los elementos que más nos cuesta. Uno, porque cobertura espiritual no nos gusta del todo, porque nosotros hemos crecido en el Señor y sentimos, quizás yo tenga la razón en esto, y que otro me venga y me diga cómo hacerlo, diferente a cómo yo pienso que debe ser eso me cuesta. Entonces, muchas veces uno de los enormes conflictos eclesiales tiene que ver con el hecho que como pastores no hay una relación de comunión, de hermandad, de sujeción a quien está en autoridad sobre usted. No sé con certeza cómo funciona el asunto de cobertura espiritual en la organización de la Iglesia de Santidad, pero lo que sí sé es esto: si lo tienes, hónralo y respétalo. Si lo tienes, camina y trabaja en armonía, respeto y honra. Y si no es con esa persona, que es mejor que sea con él o con ella, con quien usted puede tener un acercamiento y hablar de sus asuntos y contarles sus dolores y hablar de sus problemas y sus necesidades. Si no es con esa persona, usted y yo necesitamos una persona o más en nuestra vida con quien podemos desbordar nuestro corazón. Y esto es algo que a los pastores nos hace falta. ¿Por qué razón? Hay muchas razones que nos llevan a no querer hacerlo. Uno, ¿quién se quiere desnudar delante de otro? Nadie. No, pensamos nos van a juzgar, pensamos me van a sacar, pensamos no me van a entender, y mil y unas cosas ocurren en nuestra cabeza. Pero tú y yo necesitamos una persona con quien desbordar nuestro corazón, relacionado a pecado, relacionado a iglesia, relacionado a planes y proyectos, relacionado a tus necesidades personales, relacionado a tu matrimonio, relacionado a tus hijos, relacionado a todos los ámbitos y aspectos de tu vida, porque solo hay uno que es superior, es Dios. Y nosotros necesitamos, nos puso en un mundo rodeado de seres humanos para que podamos relacionarnos sanamente. Y a los pastores nos cuesta. Yo te pregunto esta mañana, ¿quién es la persona en quien tú confías? ¿Quién es la persona que te escucha? ¿Quién es la persona que te ayuda a llevar tus cargas? ¿Quién es tu amigo pastor? ¿Quién es tu amiga pastora? ¿Quién es la persona con quien tomas una vez a la semana ese cafecito y abres tu corazón y le dices, ora conmigo por esto? Nos cuesta, lo admitimos delante del Señor, pero lo necesitamos. Necesitamos con quien rendir cuentas, necesitamos con quien confesar nuestras debilidades y depositar nuestras cargas. En el mes de marzo de este año,
Recibí un mal diagnóstico. Es un nombre que nos asusta todo. La doctora me dijo: pastora, lamento tener que decirle, la respuesta es que tienes cáncer. Mi esposo estaba presente, lo volví a ver, y en mi fragilidad, las lágrimas rodaron por mi rostro. Es mi tercer diagnóstico de cáncer en la vida. Ay, dicen, la tercera es la vencida. Y eso fue exactamente lo que el diablo vino a susurrar a mis oídos. Con esta sí te vas. Y mi esposo y yo nos hicimos un nudo. Nos tocó esa noche sentar a nuestros hijos, que ya son adultos, 34 y 30 años, a decirle. Mi esposo le dijo: mamá, hoy ha recibido un mal diagnóstico. Pero ¿sabe cuál fue nuestro siguiente paso? Tenemos 3 personas en nuestra vida con quien desbordarnos. Levanté el teléfono, no están presentes. Yo pude decir: Pastor Mark, estoy en quebranto. Pastor Mark, esto es difícil. Necesito que ores por mí, por favor. Hermana Cheryl y Dr. Barry, estoy en esta situación ahorita. Que me animen, que me dicen, que me recuerden lo que yo ya sé. El Señor está contigo. Él te va a dar la victoria. Pero escucharlo, sentir que había alguien que me amaba lo suficiente para decirme: contigo estoy en esta batalla. Hermanos, esto es muy importante en nuestro contexto espiritual. Y si usted no lo tiene, por favor, no salgas de este lugar sin la convicción que usted lo necesita, porque esto va a fortalecer tu ámbito espiritual. Amén. Amén. ¿Es correcto, Pastor Mauricio, que tengo hasta las 10:30? Según el papel que recibí del hermano Daniel. 10:30, ok. Para ir ya entrando en el otro aspecto, salud emocional del pastor. Ok. Definición: salud emocional implica gestionar nuestras emociones de manera sabia y bíblica, y lo reitero, reconociendo que nuestras emociones son un regalo de Dios. ¿Por qué no hacemos algo? Le invito a que usted se ponga en pie antes de entrar al ámbito emocional y se dé una estiradita. No me vayan a perder la atención. Una estiradita. Un abrazo para el que tienes a tu lado. Yeah. Eso sí nos gusta mucho. Ese abrazo lo ocupamos. Vamos a hablar del ámbito emocional. Tengan la bondad de tomar asiento. Muy bien. Podemos retomar nuestro asiento, por favor. Nuestro contexto emocional es totalmente independiente, pero interrelacionado a nuestro ámbito espiritual. Te pregunto esta mañana: cuando tu alma está afligida y estás con ansiedad o aflicción por un problema en tu iglesia, ¿te dan ganas de orar? Entendemos que eso es lo que más necesitamos hacer. Pero la verdad es que si andamos atribuladitos por dentro, admítelo conmigo, lo que menos nos da ganas es ir y tirarnos de rodillas, siendo ese quizás nuestra mejor y última alternativa en un momento.
Salud emocional implica gestionar. Oiga bien la palabra que uso. Gestionar es manejar nuestras emociones de una manera sabia bíblica. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Y poder entender, reconocer nuestras emociones es el primer paso para gestionarlos y manejarlos de manera saludable. Dios nos llama a confiar en Él en medio de nuestras luchas emocionales. Usted sabe bien lo que dice Filipenses 4:6-7, que dice: no estén angustiados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que a veces hay una gran diferencia entre lo que sé en mi cabeza y lo que siento en mi corazón en relación a la angustia? Claro, sabemos que Dios dice no estén angustiados, pero no hay para pagar la planilla de este mes y mi corazón late en mi interior. Dice: ay, Padre, ¿cómo vamos a salir de esta? Hay que atender un asunto médico, el colegio de los hijos, el pago de las instalaciones de la iglesia, qué sé yo. Y no hay, y nuestras emociones acompañan eso que está sucediendo. Por nada estén ansiosos. Permitan que el Señor guarde sus pensamientos, dice en Cristo Jesús. Ahora, esta escritura nos dice que igualmente nuestras emociones pueden ser el canal por el cual recibimos paz de Dios. Y esas mismas emociones que nos producen ansiedad, aflicción, preocupación, desánimo, miedo, hay muchas emociones. Puede ser el elemento donde tú, en Dios, vas a decidir: aquí también puedo recibir la paz de Dios. Así lo pone el apóstol, dice: echen su ansiedad sobre Él y entonces la paz de Dios va a venir. Ahora, hablemos de factores que nos afectan emocionalmente. Quiero respetar ese reloj y a ustedes. Pero estos elementos de esta mañana son muy importantes. ¿Cuáles pueden ser factores? Yo quiero que usted esté conmigo. Yo quiero que usted pueda identificar conmigo algunos de estos elementos. En primer lugar, traigo a flote esto. Uno de los factores que nos puede hacer tambalear y no funcionar bien en nuestro ámbito espiritual, lo llamo bagaje emocional del pasado. 2 Corintios 5:17 dice que si nosotros estamos en Cristo somos una nueva criatura. Pero usted que está aquí esta mañana va a admitir conmigo que aunque tu espíritu se convierte en algo nuevo en Dios, hay elementos que radican en nuestro ámbito y aspecto emocional que si no hemos recibido sanidad y no han sido resueltos, los seguimos trayendo con nosotros. Me refiero a heridas emocionales no sanadas del pasado, que pueden llevar a una baja autoestima, inseguridad en nuestra vida, experiencias traumáticas que vivimos, que no fueron resueltos y que pensamos que ya no pasa nada. Les voy a contar un mal chiste. Estaba un joven sentado en la acera y le hacía de lado a lado. Vino su amigo y le dijo: hombre, deja de hacer eso, ¿qué te pasa? Te voy a contar, le dice el muchacho. Mira que cuando mi mamá estaba embarazada, hizo un largo viaje en un barco. Y ella me cuenta que toda la noche el barco le hacía así. Y cuando yo nací, salí haciéndole así. Pero eso a mí no me afectó.
A mí no me afectó. A mí no me afectó. A mí no me afectó. Nos reímos. Pero hermanos, la verdad es esta. A mí sí me afectó. Y las cosas que pasaron en nuestra vida. Y tú estás aquí hoy. Y hay cosas que ya las has resuelto. Ya has hablado con alguien y han orado por ti. Y tú sientes, estoy libre en Cristo. Eso ya no me afecta. Pero de repente estás en medio de un conflicto con otra persona. Y tú estás emocionalmente proyectando tu sentimiento que tenías con tu papá en aquel momento que pasó aquella situación. Y no te das cuenta porque a ti sí te afectó. Y no estoy aquí esta mañana en medio de una charla de sanidad emocional, pero yo quiero que entendamos que muchas de las reacciones que tenemos en el ministerio, muchos de los conflictos relacionales en el matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, tienen que ver con a mí se me afectó. Y sinceramente necesitamos identificar eso. Necesitamos conocer nuestras emociones. Yo te pregunto esta mañana, ¿te conoces emocionalmente? ¿Sabes identificar cuando ese enojo va surgiendo y está a punto de llevarte a estallar o perder los estribos con algo? A mí sí me afectó. Crecí en un ámbito hogareño donde mi mamá había sido adoptada. Las personas que la criaron fueron fuertes, por no decir groseros y muchas otras cosas. Y en nuestra crianza, ella con nosotros como hijos mi papá estaba embarcado y mamá tenía que ser el papel de papá y mamá, lo cual la llevó a ser muy fuerte. Y un día, ya con mi primer hijo, él comenzó a responderme. ¡Ah! Le dije, a mí no me hables así, yo soy tu mamá. Y me volvió a ver con toda la tranquilidad y me dijo, ¿y usted por qué me habla así a mí? Porque a mí sí me afectó la forma en que lo habían hecho conmigo. ¿Estamos juntos? Hombres y mujeres de Dios. Cuando digo que es importante tener un mentor, una persona con quien compartir, es importante hablar de cosas que están sucediendo, cómo nos sentimos, que podemos orar juntos. Porque a nosotros sí nos afectó y necesitamos encontrar sanidad en el Señor. Pero bendito sea el Señor, que Jesús en la cruz llevó nuestros dolores para que podamos ser libres de estas cosas. Amén. Bagaje emocional. Identifica. A veces te sientes inseguro en tus procesos. ¿Cuál es la raíz? Bagaje emocional. Porque la forma en que fuimos tratados, rechazados, maltratados, etcétera, etcétera, nos llevó a sentirnos inseguros, llenos de temor. Pensamos que también la iglesia nos va a tratar como otra persona nos trató en la vida. Bagaje emocional. ¿Qué otro elemento nos lleva a enfermedad emocional? Nuestros conflictos familiares, ya sea en el seno del hogar donde creciste o el que tienes en este momento. Pero 1 Timoteo 3:5 dice, el que no sabe gobernar su propia casa, entonces no está calificado. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Y la estabilidad familiar nuestra es vital para un ministerio efectivo. 1 Timoteo 5:8 nos lleva a la gran responsabilidad. Y a veces me he sentido sin saber cómo lograrlo en etapas de mi vida. Pero esta escritura dice,
Aquellos que se niegan a cuidar sus propias familias, especialmente los de su propia casa, estos han negado la fe verdadera y son peores que los que están en el mundo, son incrédulos. Efesios 5 dice, ustedes deben de cuidar de sus esposas. Y las esposas deben de honrar a sus esposos y deben de criar a sus hijos en disciplina, y los conflictos familiares no resueltos o mal manejados pueden generar estrés y afectar tu ministerio. Y el pastor necesita llegar a un punto donde encontrar paz y restauración en las relaciones. Y no estoy aquí porque siempre lo he logrado hacer. Cometí en mi vida ministerial errores grandes. Se me entregó en una etapa de mi vida grandes responsabilidades. De levantar un centro de consejería. Tenemos 69 consejeros y atendíamos en aquella etapa ministerial un mar de gente en el día. Yo era la responsable, abría y cerraba. ¿Cuántos saben que cuando alguien está llorando en consejería no le puedes decir, fuera, ya llegó la hora? Y en aquel entonces no había cumplido los 40 mi esposo. No había llegado al punto donde dijo, llegó la hora. Yo tenía una tranquilidad absoluta porque yo sabía que él venía de su trabajo a las 4 de la tarde y que cuando nuestros hijos llegaban de la escuela iban a estar cubiertos. Y ellos tenían quien les diera de comer, quien les hiciera las tareas. Y yo estaba relajada y a veces eran las 9 o 10 de la noche. Y yo venía cansada a la casa a querer acostarme. ¿Haciendo qué? La obra de Dios. Pasa el tiempo. Y no sé si, quizás a nadie aquí le ha pasado, pero me tocó un hijo rebelde. Y no siempre tampoco lo supe manejar bien. Porque cuando él en su rebeldía quería llegar tarde a la casa en su adolescencia, yo como soy una persona bien, me gusta que las cosas estén bien en orden, llegué a pensar, si este muchacho no va a entrar aquí a la hora establecida, si va a vivir bajo este techo, tiene que llegar a la hora, y si no llega, entonces, ¿qué busque dónde? Y una de esas tantas noches, no llegó la hora. No solo eso, llegó oliendo a cerveza. Yo estaba sentada en la sala orando. Y comencé con mi teoría. Tú sabes que lo que te he enseñado es otra cosa. Tú sabes que me volvió a ver y me dijo, mamá, ¿con qué derecho me reclamas? Si cuando yo te necesitaba, tú no estabas allí. Me levanté, lo abracé, le dije, hijo, tienes razón. Cuando tú ibas creciendo, mamá estaba en otra cosa. Te quiero pedir perdón. Quiero que me perdones. Yo quiero decirte hoy que Dios ha redimido esa situación. Había momentos que yo quería decirle, y mi esposo me decía, no, Peguita, él afuera está en peligro. Bajo este techo está seguro. Y aunque llegue tarde, está aquí. Y él me ayudaba a mermar mis impulsos. Conflictos familiares en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, con los terceros. Pero el día que nos toca pararnos en el púlpito y acabas de tener un bonche con tu esposo o tu esposa en la casa, ¿te sientes en paz?
Y lo hemos hecho. Y disimulamos bien. Se acaban de decir hasta de lo que se van a morir. Pero ahí vamos y predicamos. Servimos a Dios con alegría. Pero nuestro contexto emocional está drenado. Por eso expongo esta mañana como uno de los elementos que necesitamos resolver son conflictos familiares, si los existen. Que existan no es problema, porque somos humanos. Y todos los humanos somos diferentes y en las relaciones humanas hay conflictos, ¿ok? Sin embargo, trabajemos en ellos, busquemos resolver. Yo quiero decirles que a esta altura, un hijo ya mayor, aquel que era el que me daba el corazoncito, es un hombre casado con el cual tenemos una relación sana y hermosa. Y con mi esposo he aprendido a que podemos vivir en paz y servir a Dios con gozo, aunque seamos diferentes, ¿sí? Todo matrimonio los tenemos, hermanos. Lo importante es madurar y aprender a vivir para honrar a Dios y para vivir vidas en paz. Amén. Ok. Otro elemento que trae mucha dificultad emocional tiene que ver con presiones ministeriales que los vivimos a montones. Y el apóstol Pablo decía, golpeado, caído. Usted sabe lo que ha vivido. Usted sabe las presiones que pone la gente sobre nosotros. Usted sabe las presiones que pone querer honrar a Dios haciéndolo bien. Y esto solo lo podremos hacer, hermanos, entregando cotidianamente estas necesidades al Señor. Porque los requisitos que ponen las organizaciones o simplemente el hecho que usted sea pastor pone un poco de requisitos sobre usted. Usted tiene que predicar, usted tiene que organizar, usted tiene que capacitar, usted tiene que manejar finanzas, usted tiene que construir, ¿Cuántos requisitos son los que tenemos nosotros los pastores? Tenemos que dar un buen ejemplo, tenemos que vestir bien, tenemos que estar sin dolor de muelas. Requisitos, las expectativas de la gente. La gente espera que los pastores seamos perfectos. Y el momento que hubo una cosita, la más chiquita, te comieron entero. Expectativas externas e internas, las grandes responsabilidades. Tengo que tener un equipo, tengo que capacitar a gente, tengo el futuro de la iglesia en mis manos, tengo la parte financiera, tengo la prédica, tengo esto, tengo lo otro. Las responsabilidades nunca terminan. Y esto puede llevar a agotamiento espiritual, físico, pero también emocional. El pastor debe entonces de aprender a entregar estas cargas al Señor, por supuesto. Y el cuarto elemento que nos puede llevar a enormes conflictos emocionales es conflictos personales en el ministerio y los que se dan en el ministerio. Cuando la gente se pelea uno con otro, cuando alguien no está de acuerdo contigo y te dice un par de cosas, quiere irse de la iglesia. Hablemos de conflictos ministeriales, hermanos. Solo eso puede ser un tópico de enseñanza toda una mañana. Y usted sabe las que usted tiene. Pero quiero decirte que si no logras manejarlo, te puede devastar emocionalmente. Traten de vivir en paz, dice Hebreos 12:14, con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá servir al Señor. Sean comprensivos, dice Colosenses 3:13, con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que te ofenda. Recuerda que el Señor los perdonó a ustedes, así que resuelvan. Los conflictos interpersonales estorban realmente. Crean división en la iglesia y debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo
Brindo 4 consejos de cómo abordar esto de conflictos familiares, bagaje emocional, asuntos de familia. ¿Cómo enfrentar estas situaciones sabiamente? Primero, nuestras emociones no son malas. Pastoras, el día que pasó usted algo y comienza a llorar, y tu esposo te dice, ¿y por qué llora? Tienes emociones. Y el día que al pastor le pasó, y tal vez no le salió la lagrimita, porque se le chorrió por la garganta. Amén. Y conmigo, mis emociones son buenas. Dios me las dio. Necesito conocerlas, entenderlas y aprender a manejarlas. El salmista sabía esto y él dijo, examíname, Dios, tú conoces mi corazón, pruébeme, conoce mis pensamientos, reconocer mis emociones, saber llevarlos a Dios, pero no solo eso, saberlos gestionar. Quisiera recomendarles muy altamente una certificación que ofrece Enfoque a la Familia, lo dan en línea, que se llama Gestión Emocional. Aprendí tanto. Alguien me lo recomendó y yo pensé, voy a estar dando una capacitación para consejeros, entonces quiero hacer un refrescamiento de mis conocimientos. Y me inscribí en la certificación de Enfoque a la Familia en línea, que lo dan de Ecuador. Y desde el primer día me senté frente a mi pantalla de computadora y lloré. Porque cuando comenzaron a hablar de las emociones, me di cuenta que aquella señora Peggy Cooper, que pensaba que lo tenía todo resuelto emocionalmente, estaba en pañales. Y cuando comenzaron a hablar de cosas, era como que si me le estaban dando vuelta al calcetín. Y comencé a darme cuenta que yo necesitaba, que yo ni entendía mis emociones, ni conocía cuáles son las emociones totales de un ser humano, y que ciertamente no sabía cómo manejarlas. Que cuando me paraba a predicar, a veces la angustia me embargaba. Y me embargó esta mañana, hermanos, de saber que yo tenía que venir a pararme. Pero está bien, yo nunca quiero llegar a un punto donde yo pienso que yo lo puedo hacer. Porque si Dios no lo hace con nosotros esta mañana, no se va a hacer, yo le dije al Señor. Pero tú y yo estamos tantos momentos que sentimos angustia. Aprendí. Y al principio ni estaba de acuerdo, les voy a contar, ni estaba de acuerdo porque yo pensé, esto de la respiración, eso es del yoga. Es más, me metí en un gran rollo con los de Enfoque. Les escribí, les dije, ¿y esto de la respiración acaso no es de...? Y tuve que entender y aprender una técnica. Y yo quiero entregárselo esta mañana. Cuando usted está angustiado y afligido, aprenda a respirar. Lo retienes y hágalo 25 veces. Vas a estar bien. Pero cuando lo haces tú, como creyente, lo que haces es esto. Yo lo hago diferente a Enfoque. Yo digo, la paz de Dios viene. Y está. Y mis angustias se van. Y después de 25 veces, siento que el Señor está ahí diciendo, yo soy tu seguridad. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Y respiré y estoy tranquila. ¿Ok? Así que les dejo la clave. Pero la aprendí con Enfoque. Pero a través de esta certificación aprendí mucho de cómo en realidad entregar mis emociones al Señor. Así que hay que aprender a gestionar. Dice Proverbios 25:28. Una persona sin control y dominio propio es como una ciudad con murallas
destruidas y derribadas. Y la clave es saber ejercer gobierno. La pregunta que te haré esta mañana: ¿en momentos te gobiernan tus emociones o tú gobiernas a tus emociones? Yo he tenido muchos momentos donde alguien en la iglesia hizo algo, causó un alboroto, y pastora Peggy lo quiere poner claro y rapidito. He aprendido que toda historia tiene dos lados. He aprendido que hay un tiempo para todo. He aprendido que hay una escritura que dice: el amor cubre multitud de pecados. Y que cuando vamos a hacer corrección, podemos hacerlo en el amor del Señor, sin herir corazones y sin correr personas de la iglesia. Amén. Sí, aprender a gestionar emociones. ¿Qué más podemos hacer? Entregar nuestras cargas a Dios. Pastores, oremos juntos como pareja. Nos hace tanto bien en nuestra casa. Hay días que mi esposo, como pastor, trae una resma de situaciones. Ya le dije: no entres diciéndome, tengo una mala noticia. Si la tienes, me la vas a dar, pero no me digas tengo una mala noticia, porque eso me pone. Y hay días que yo quiero decirle: fíjate, amor, que tengo una mala noticia. Pero también he aprendido a no entrar con esa retórica. Pero oren juntos. Pongan sus cargas en el Señor. Su equipo de trabajo en la iglesia, si no lo tenemos, es nuestro otro mejor recurso. No podemos hacer la obra del Señor solos. Jetro se lo dijo a Moy: estás mal, Moy. Lo quieres hacer todo. Lo que Jetro quería decirle: tenés el complejo pulpo, donde lo tienes que hacer todo. Y hay momentos y cosas en el ministerio que no tenemos quien lo haga. Organice usted como pastor personas que manejan las finanzas. Busquemos capacitación para gente que nos apoye en consejería. Tenga su equipo de personas firmes y constantes. Ay, pastora, pero es que en mi iglesia no. Ahí están. Tenemos que aprender a creer en la gente, capacitarlos, empoderarlos y echarlos a andar. Entonces necesitamos, en realidad, con ellos también podemos entregar nuestras cargas a Dios. Y hay momentos que yo le he dicho al Señor y estoy aprendiendo a decir: con esto no veo salida. Pero yo sé que, Señor, que tú ya llegaste ahí y tú me vas a dar la salida. Amén. Amén. Concluyendo, digo lo siguiente: la salud espiritual y emocional de un pastor no es un lujo, ni es opcional. Es una necesidad para tener bienestar y efectividad en nuestro ministerio. Y si estamos mal, busquemos ayuda. Si hay algo que no está bien, no nos quedemos solos. La soledad ministerial es uno de los elementos más difíciles que manejamos. Porque al no tener o un equipo sólido de acompañamiento o un mentor, o hay conflictos en el matrimonio, nos sentimos absolutamente solos. Y necesitamos buscar entonces, ¿dónde estás hoy? Mi pregunta a ti es: hoy hemos rasgado nomás, amados. Hemos rasgado 4 elementos que pueden traer enfermedad espiritual. Solo uno de estos elementos es toda una enseñanza de una mañana. Pero hemos ido tocandito encima. Hemos hablado de los elementos que traen enfermedad emocional, por encimita. ¿Dónde estás tú esta mañana?
En nuestro segundo tiempo juntos, con la autorización de los pastores, quiero compartir con usted una hoja de evaluación personal, donde quiero invitarte este día que en base a lo que el Señor nos ha dado en este tiempo, tú puedas con Dios ser honesto. No es para mí, ni es para nadie más, es para usted. Lo vamos a tener, lo traje impreso. Lo vamos a hacer en nuestro segundo tiempo juntos después del refrigerio. Pero quiero concluir recomendando: busque equilibrio, programe descanso. El balance ministerial es tu ancla donde tú vas a encontrar el camino a estar sano emocionalmente y espiritualmente. Por supuesto, tu relación con Dios, ya lo dije, es lo primordial. Por ahí tengo que ir. Gálatas 6:9. No nos cansemos, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Consejos finales: priorice tu tiempo e intimidad con Dios. ¿Cómo estás en tu tiempo espiritual? Traje el ejemplo de mi esposo, no porque él es perfecto, pero algo que me ha enseñado es, para mí, Peguita, esa hora de rodillas es sagrado. Y yo quiero recomendar que aprendamos a hacer de ello algo sagrado. Quiero decirte esta mañana: no te ocupes tanto en la obra de Dios que descuides al Dios de la obra en el cual estás. 2, busque equilibrio y provoque descanso. Programe tus tiempos de descanso en la noche, el fin de semana. Cuando comenzamos la comunidad cristiana en Vía Gracia, hace 14 años, un buen hermano que ya no está aquí en el país, era de nuestro equipo de trabajo, y llegó el momento que él tuvo la oportunidad de ir a vivir a Estados Unidos. Yo, pastores, quiero una cita con ustedes. Y nos sentamos y él dijo: yo quiero hacer con ustedes un compromiso en la presencia del Señor. Los domingos ustedes tienen un compromiso de iglesia, pero yo quiero este compromiso. Y es difícil lo que nos pedía. Cuando ustedes salen de la iglesia, no van a llenar su casa de gente, ni tampoco van a aceptar invitaciones de ir a almorzar con la gente que te va a decir: vamos, pastor, te invito. Tomen el domingo en la tarde para 2 cosas. Uno es sus hijos y el otro es descansar. Mis hijos hacen un chiste. El mayor dice, después de que comemos, él dice: voy a platicar con mamá, porque él sabe que en la cama de mamá él puede dormir un rato. No estamos platicando en ese momento, él está fondeado. Pero salimos de la iglesia y yo creo poder decirles que en 14 años tal vez han habido 5 domingos que hemos quebrantado esa regla y ese compromiso. Porque los domingos salimos de la iglesia y a veces no hay comida hecha y ahí nos tiramos todos en la cocina. Pero es un tiempo sagrado en familia, con sus hijos. Planifique su tiempo de descanso. Cultive a su familia. Traiga un balance entre tu ministerio y tu familia. Busque y tenga rendición de cuentas. Hable con alguien. Tenga un alguien con quien hablar. Es esencial. Ocúpete en gestión emocional y pon tu confianza absolutamente en Dios. Amén. Por favor, incline conmigo su rostro. Respire la presencia.